Hola, soy Alejandro Dolina. El tema sería la pospandemia. Eh, lo primero que uno se pregunta es si habrá pospandemia. A lo mejor la pandemia se eterniza. A lo mejor tenemos que acostumbrarnos a vivir así para siempre en un mundo tan espantoso como el que nos toca vivir en estos días. Y siempre, siempre vamos a estar con este riesgo de muerte, de contagio. Será un mundo de mucho temor. Será un mundo sin teatro, por ejemplo. No va a haber más teatro, como ahora no lo hay. Y a lo mejor no es que tengamos que esperar a que vuelva el teatro. Por ahí lo que tenemos que hacer, digo yo, en el peor de los casos, es acostumbrarnos a un mundo sin teatro, como si ese fuera el peor de los males. Porque lo que tiñe esta época es la incertidumbre. Nadie sabe nada, nadie sabe nada, o nadie lo sabe con certeza. Entonces puede ser que haya una pospandemia y ojalá que la haya pronto, pero puede ser que no. Algunas convicciones sobre el virus cambian. En los primeros días se nos decía que el barbijo era perfectamente innecesario, que era una compadrada, y ahora resulta que es indispensable. Se habla del pico. ¿Cómo vamos a saber cuándo viene el pico? Si el pico es algo que se hace evidente únicamente cuando ya lo hemos pasado. O sea que no lo puedes saber antes, lo tenés que saber después. Esa incertidumbre hace que mi respuesta sea no lo sé. Pero acá cabe decir otra cosa. La Argentina no solamente padece la pandemia, sino que padece también una situación económica muy, muy complicada, muy difícil. Y a eso hay que sumarle también una situación de encono entre facciones. Vamos, la grieta que en este tiempo se convierte en el Gran Cañón del Colorado, porque la pandemia, lejos de unir a los argentinos ante, digamos, un mal que soportamos todos, unirlo con pegamento de conmiseración, de solidaridad. No, nos ha separado más. Incluso cada opinión sanitaria, digamos así, acerca de las medidas que debieran tomarse, se las hace coincidir políticamente, con una posición política, como si la cuarentena fuera el alcance del Estado. Entonces hay los que se oponen a la cuarentena y los que la defienden. Pero en realidad lo que sucede es que las dos facciones políticas que están en pugna en Argentina utilizan cada medida, cada situación decisiva para enfrentarse. O sea, si el gobierno dice que hay cuarentena, yo digo que no debe haberla, y al revés. Si el gobierno dice A, yo digo B, porque realmente lo que estoy buscando es un encono que no se resuelva, ¿no? Después, eh, la misma grieta tiene otras formas todavía peores, que son, bueno, la aparición súbita y rarísima de personajes, eh, digamos, especies de marcianos, que a veces se reúnen en el obelisco para pontificar acerca de la tierra plana, de no sé qué, sociedades secretas que pretenden adueñarse del mundo, etcétera, etcétera. Pero eso no sería nada. Lo peor de todo es el encono que se refleja en cada participación. Y todo eso con unos medios atrás que han dejado
de lado el profesionalismo para convertirse directamente en órganos de odio cotidiano. Y lo peor que se puede hacer desde una posición honesta es tratar de responder esas situaciones de denuestos, de insultos, con la misma violencia. Yo creo que eso es lo peor que se puede hacer. En- si no conseguimos un cierto entendimiento con quienes piensan distinto, vamos a llamarle así, o con quienes se han ubicado en una posición así opuesta, muy fuerte, si no conseguimos un puente, una especie de comunión, si no hay un acuerdo, si no hay un pacto, aunque sea un pacto hijo del miedo. Thomas Hobbes decía que cuando se aproximaba la Armada Invencible, él tenía miedo. La Armada Invencible que atacó Inglaterra, ¿no es cierto? Y que después fue derrotada en una batalla tremenda. Pero él estaba en Inglaterra y tenía miedo. Y empezó a pensar en el significado político del miedo y descubrió que en realidad todos los acuerdos, todos los pactos sociales, como el que después glosaría Rousseau, provienen del miedo. Casi toda organización social proviene del miedo. El miedo a la soledad, el miedo a ser atacado por las fieras, el miedo a no tener que comer y siendo uno una persona ya sin fuerzas para procurarse el sustento. Todos esos miedos nos llevan a acordar, quizá el origen del Estado es el miedo. Pero este miedo, que naturalmente trae aparejado la pandemia, no parece causar ese efecto, sino que tiene más bien un efecto divisorio. Bueno, hay que encontrar ese otro movimiento, el movimiento de juntarnos, el movimiento de la comunión. Los hombres son islas. Sábato decía que a veces, en determinados momentos de la vida, nos unimos con unos efímeros puentes. Eh, a lo mejor este es un momento para trazar esos puentes efímeros. Así que hay que resistir mucho, más si uno cree que está del lado eh, del lado bueno del asunto, ¿no? Entonces hay que demostrarlo con templanza y con esfuerzos para incorporar al otro, no para echarlo, no para echarlo, ni para sojuzgarlo, ni para derrotarlo y pisotearlo, no, hay que persuadirlo. Nosotros aquí, en este humilde programa que tenemos, en realidad no somos periodistas ni tampoco glosadores de la realidad, somos artistas. Trabajamos a veces diciendo alguna cosa humorística o poética o musical, pero el verdadero poeta es el que además de su arte, de lo que es técnico, tiene y formula una opinión acerca de la condición humana, siendo esta trágica. A lo mejor tenemos que acostumbrarnos a pensar, incluso los políticos, con un poco más de sentido poético, poniendo los ojos en la naturaleza humana, en la condición humana, porque esas reflexiones nos unen, nos unen. En cambio, la reflexión es saber eh, si hay que espiar o no hay que espiar a un señor. Eso, yo no sé si es tan importante o si lo es, si basta como para empezar a odiar a muerte al que piensa distinto. Ese es el humilde mensaje
que desde la venganza será terrible, le enviamos nosotros, junto con nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestra admiración de siempre. Gracias.